Hola de nuevo, queridos amigos y queridas amigas de la resistencia consciente y cuántica. Queridos amigos, queridas amigas, cuánticos y cuánticas. Después de mi homenaje, mi pequeño y mi sencillo homenaje a Nelsie, que yo sé que allí donde está nos está ayudando a todos, pues vamos a seguir, si os parece, con nuestras reflexiones, con mis reflexiones, que son las vuestras si así lo tenéis a bien. Bueno, pues en esta ocasión quisiera decir, comentar que yo creo que cada vez somos más los profesionales de la sanidad, en mi caso los médicos, que pues nos estamos replanteando mucho la medicina. Y pensamos, y yo pienso, que llegará el momento, llegará el día en que nos demos cuenta los profesionales que aquellos antiguos galenos, pues no iban muy mal encaminados cuando ya apuntaban que tanto la salud como la enfermedad no depende solamente de el cuerpo físico, sino que hay más cosas que, que están ahí, que no se ven, pero que influyen tanto en la salud como en la enfermedad. Por supuesto, estoy hablando de lo que es el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual. Cuando digo que cada vez somos más profesionales, pues es porque voy indagando por la web y como eso de la sincronicidad funciona, como el universo es tan absolutamente maravilloso que aquello que le pides te lo da, pues me va presentando otros colegas que bueno, pues están en esta misma onda y que además practican una medicina oficial, pero aparte intentan complementarla con otro tipo de medicina que es la medicina holística, que es la que trata al ser humano como un ser humano y no como un órgano o varios órganos que cuando se juntan se pone a funcionar y fabrican una persona. Em, yo sé que esto pues puede sonar un poco anticientífico, pero en mi más profundo sentir pienso que es el futuro. Eh, nos quieren llevar a ese futuro distópico, donde pues el médico a lo mejor pasa a ser un robot, ¿no? Un robot que se sienta en una mesa y que va atendiendo a los pacientes de forma muy eficiente, pues por supuesto que sí, porque quizás tenga más aciertos, ¿no? Den la diana con más facilidad, porque los ordenadores y los robots están hechos para eso, pero por supuesto nunca podrán sustituir a un ser humano, porque esa sensibilidad, esa emoción que se siente cuando se está tratando de ser humano a ser humano, pues va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible, que se consiga en la robótica, ni siquiera en ese transhumanismo a lo que estas élites, esta Agenda 2030 que tanto hemos comentado, nos quiere llevar. Desde aquí yo os animo a que sigáis siendo seres conscientes, seres libres y seres cuánticos, que nunca perdáis ese punto que nos diferencia a los seres humanos de todo el resto de los seres que forman esta tierra y que no son ni mejores ni peores, sino que están en ese punto evolutivo
que nosotros ya gracias a Dios pues hemos superado y estamos todavía superándolo y llegaremos a ser pues pues el yo soy con mayúsculas que dicen los maestros y que dicen los místicos. Bueno, pues después de toda esta pequeña introducción, os quería leer un trocito de un libro que estoy leyendo, que como siempre pues me gusta compartir, ir comentando sobre la marcha y que quizás a vosotros pues también os haga reflexionar un poquito. Como ya os dije, el universo es espectacular y esas sincronicidades son maravillosas y cuando tú le pides cosas al universo pues te las va poniendo en bandeja. Cuando yo me meto ya en internet, en la web, a pesar de todas las cortapisas que se nos ponen, pues empiezan a aparecer ya gente, empiezan a aparecer colegas que van diciendo cosas muy interesantes y cosas que están en esa onda en la que algunos de nosotros pues estamos y que a mí me gusta compartir con vosotros, que por supuesto podréis estar o no de acuerdo, porque para eso tenemos ese libre albedrío que se nos ha dado, pero que a mí me parece interesante por lo menos saber que están ahí. Y os voy a hablar de un libro que se titula Cómo nos poseen los familiares, los amigos, el entorno y o los seres del astral. Este libro lo escribe de forma magistral la doctora María Isabel Eraso Aragón. Es este libro. La doctora María Isabel Eraso Aragón es jefa de un servicio de una unidad del dolor y por supuesto ella aplica como buen profesional todos los métodos de la medicina ortodoxa, que es lo que hacemos los profesionales pues cuando trabajamos en la salud pública, ¿verdad? Pero siempre intentamos pues poner nuestra pequeña visión personal, que muchas veces pues tampoco la puedes implementar porque ya sabemos que lo oficial es lo oficial y no te deja salir de ahí. Pero para eso están estos debates, estos vídeos, o ya en todo caso pues aquellos profesionales que tienen su consulta aparte, pues pueden complementar, como dice la medicina, es medicina complementaria, medicina integrativa, integra todos los aspectos orgánicos o físicos, los aspectos mentales, los aspectos emocionales y por supuesto los aspectos espirituales, para todos aquellos, claro, que creen en este tipo de cosas, porque está claro que todos los seres no están en el mismo grado evolutivo y bueno, pues cada uno está en su camino y eso es, por supuestísimo, pero que muy respetable. Bueno, pues la doctora Isabel, en la página 95, ella describe primero una serie de modelos de vampiros emocionales en el plano encarnado, es decir, en el plano físico. Son modelos de personas que a su estilo te vampirizan esa energía, que bueno, pues que todos habréis notado, y que muchas veces lo hacen con una inteligencia, es la inteligencia del vampiro nato, que bueno, pues que no te das cuenta hasta que ya te han absorbido toda la energía, porque ellos viven de tu energía. Ellos, por eso se llaman vampiros energéticos, porque te chupan esa energía para ellos poder sobrevivir. Viven de eso, pero desde luego a ti te dejan hecho o hecha, vamos, te dejan hecha polvo. Es que cuando terminas de estar con ellos, de hablar con ellos, de relacionarte con ellos, es como si realmente te hubiera pasado un autobús por encima. Y es cuando te das cuenta de lo que hacen. Y muchas veces, como dice la doctora, tampoco lo hacen de forma consciente, lo hacen de forma totalmente inconsciente. Por eso
Por eso, queridos amigos, es muy importante saber que existen los vampiros energéticos, tanto en el terreno aquí, en el terreno humano, como en el astral. Yo el terreno astral lo dejo para quizás otro vídeo, pero para lo que es el terreno físico, pues sí que me gustaría comentar unos párrafos que me parecen pues interesantes para la reflexión. Y dice así: consecuencias y soluciones para el vampirismo de seres encarnados. Dice, demasiadas veces vivimos sin conciencia plena. Demasiadas veces nos dejamos llevar por lo que nos es más fácil. No afrontamos decisiones. Incluso no nos paramos a valorar si hemos atropellado a alguien en el camino de nuestra supervivencia. Y cómo no, si nos han atropellado o si nos están atropellando día a día personas sin nuestro permiso. Es decir, nosotros también podemos, sin saberlo, ser vampiros energéticos. También podemos estar practicando ese tipo de vampirismo. Por eso tenemos que reflexionar y ver si a las personas de nuestro entorno les estamos produciendo algún tipo de vampirización. Y eso pues es simplemente darnos cuenta de que cuando hablamos con esas personas, cuando nos relacionamos con ellas, a ver en qué estado se quedan. Y a la inversa, tenemos que darnos cuenta de cuando nosotros hablamos con ciertas personas de nuestro entorno o familiar o entorno laboral, cómo nos quedamos. Si nos quedamos hechos polvo, es porque realmente nos están vampirizando. Y hay que repetir, y lo repito, que no lo hacen de forma muchas veces consciente. Es simplemente su manera de actuar porque es su manera de subsistir a nivel emocional. Y, por supuesto, cuando somos vampirizados, y somos vampirizados de forma constante, pues esto va a suponer muchas veces enfermar, ¿eh? Y nos dice la doctora que no debemos de confundir, aunque una cosa viene después de la otra, el mal funcionamiento de nuestro organismo con la enfermedad. Una cosa es anterior a la otra. Y pone ejemplos. Dice, por ejemplo, la acidez y las náuseas. Pues esto acaba en una lesión orgánica que puede ser una úlcera de estómago. ¿Cuántas personas nos producen esa acidez, esas náuseas? El gran estrés o la ansiedad pues puede desembocar en un infarto o en una enfermedad autoinmune. Una falta de defensas importantes en nuestro organismo. Es decir, una bajada de inmunidad, ahora que está tan de moda. Pues esto puede desencadenarnos, por ejemplo, desde un herpes zóster hasta un cáncer. Y así, infinidad de cosas. Porque el cuerpo primero nos avisa que está funcionando mal. Y hay que escucharle. Y hay que buscar la causa, con humildad. Y muchas veces, si no encontramos nosotros esa causa, pues debemos de acudir a un profesional. Está claro que si acudimos a un profesional de la medicina al uso, de la medicina oficial, pues nos va a decir qué nos pasa, nos va a decir en base a los síntomas qué es lo que nos pasa, a nuestros síntomas físicos, e inmediatamente nos los va a tratar con la pastilla. Pero también es verdad que no va a ir más allá de esos síntomas físicos. Y como estamos viendo, la mayoría de todo este tipo de sintomatología tiene una causa muchísimo más profunda. En este caso hablamos de que estamos siendo vampirizados energéticamente, pero pueden haber multitud de causas. Pero ¿por qué vivimos tan inseguros? ¿Por qué vivimos tan inseguros todos nosotros, todas nosotras? ¿Por qué tenemos esa inseguridad que tanto nos hace sufrir?
porque son pocos los que viven de forma armoniosa, con armonía. Tenemos grandes corporaciones a nuestro alrededor. Estamos hablando nuevamente de esas corporaciones, de esas grandes empresas que manejan los hilos, que se encargan de quitarnos la armonía, porque les somos más útiles y dependientes si no estamos en perfectas condiciones. Y no digamos cómo se forran las grandes farmacéuticas a nuestra costa. Pensar un poquito. ¿Eh? Cuando un individuo está en armonía, su cerebro está en ritmo alfa, sinónimo de felicidad. Cuando un individuo está feliz, ya no necesita nada más. No necesita comprar una casa nueva, un coche, ropa más moderna, un viaje de relax, etc. Este individuo no interesa a los que manejan la economía ni la sociedad de consumo, evidentemente. Si no compras, si eres feliz, tú ya no le interesas a nadie. Bueno, a nadie sí, a los que te quieren, pero a todas estas corporaciones no, porque no eres, no rindes, no les produces ningún tipo de beneficio. No tiene miedo, esta persona feliz no tiene miedo y puede permitirse el lujo de no estar de acuerdo con la política de un país. Si no quiere, pues no vota. No es manejable políticamente. Imaginaros que todos no fuéramos manejables políticamente, porque fuéramos felices. Pues es que los políticos no nos podrían engañar. O cumplían o se iban a la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos dejaríamos manejar, porque seríamos personas conscientes de lo que se está cociendo. No tienes por qué sufrir enfermedades si eres armonioso, si estás en armonía. Y no gastarás fármacos. Entonces, no interesas a las grandes farmacéuticas. Menudo negocio, ¿verdad? Tienen las grandes farmacéuticas con la enfermedad. Si todos fuéramos felices y no enfermáramos, porque es una ecuación muy sencilla. La gente que es feliz enferma menos. Es así de claro. La gente que es de verdad feliz enferma menos. Y como decía, yo creo que era San Francisco de Asís, decía, necesito muy poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Si es que fijaros, si es que no necesitamos tanto para ser felices. El problema es que esto es una cadena. El problema es que estas élites de las que hemos hablado ya en alguna ocasión, pues nos hacen creer que somos seres dependientes y necesitados de todo para vivir. Y no es cierto. No es cierto. Pero claro, si tú lo sabes, pero los de tu alrededor no lo saben, pues ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto. Ahí viene muchas veces la falta de entendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, tus hijos. Pues tus hijos a lo mejor tienen zapatillas, pero han visto unas zapatillas de la marca tal o cual que están de moda y se empeñan en que se las compres porque sus amigos las llevan. Y tú, que te estás dejando la piel para trabajar y para poder llevar el pan a tu familia, pues con ese amor que le tienes a su hijo para que no sufra, pues haces un gran sacrificio y acabas comprándoselas. Pero yo, querido amigo y querida amiga, os pregunto, ¿eso es amor? ¿Eso realmente es amor a tu hijo? El comprarle cosas innecesarias y el hacer por ellos cosas que no le van a beneficiar en su proceso y en su evolución consciencial el día de mañana. Porque si los acostumbras a
a que todo vale, pues se van a instalar, como hay tantísima gente instalada en esa sociedad del consumo, en esa sociedad de la opulencia, en esa sociedad de la idiotez y en esa sociedad de la de la falta pues de horizonte, de horizontes reales. Como podemos observar, este individuo no es rentable. El individuo feliz no es rentable. Y puede salirse de la Matrix en cualquier momento. La solución que usa el estado profundo, ese deep state del que ya hemos hablado en alguna ocasión, es ese estado, es ese gobierno que gobierna a los gobiernos que nos gobiernan, es el gobierno real, el gobierno mundial, esas grandes corporaciones. Pues lo tienen muy fácil. ¿Qué hacen? Sacar a las personas del ritmo alfa, que es el sinónimo de bienestar, y lo pasan a ritmo beta. Todos que sepáis, yo creo que el 99% de la población estamos en ritmo beta. El ritmo alfa es un ritmo que poquísimas personas consiguen alcanzar. Son personas muy meditativas, son seres muy evolucionados, son los grandes maestros espirituales. Esos maestros están en ritmo alfa. El resto, los mortales de a pie, estamos en ritmo beta. El ritmo beta es sinónimo de estar en guardia, sentirse inseguro, estresado y con ansiedad. ¿Os suena? Entonces estás deseando irte de viaje, comprarte cosas que te satisfagan y entras por el aro de la política, porque tienes miedo de lo que te pueda pasar. Y ellos te prometen que te van a cuidar, cuando ya sabemos todos que a nosotros no nos cuidan los políticos, ellos ya se cuidan bien a sí mismos y a los de su entorno, pero a nosotros, queridos amigos, ellos no nos cuidan. Y finalmente caes enfermo, porque no puedes más. ¿Os suena? ¿Os suena eso de que ya no puedes más? Y entonces, pues gastas mucho en medicinas, sobre todo si tienes un cáncer, una enfermedad autoinmune, cardíaca, o si necesitas un trasplante. Entonces ya te vuelves un ser rentable y ya eres incapaz de salirte de la Matrix. ¿Y cómo te pasan de ese ritmo alfa al ritmo beta? Pues es muy fácil. Es muy fácil. Llenan tu entorno de pequeñas o a veces de tan no pequeñas dificultades. Venden más coches de los que caben y no puedes aparcar. Tienes que aguantar embotellamientos desesperantes, chocas con otros coches, tienes que arreglarlo, quedándote un tiempo sin coche, sin dinero y desvalido. Aumentan la burocracia que tienes que tener en regla y tienes pilas de documentos que presentar a distintas corporaciones, comisarías, tráfico, hacienda, notarios, inspecciones de tu electricidad, del gas, etc. Y todo ello con plazo de presentación escaso y con la amenaza de sanción. Nos cuidan los políticos, ¿verdad? ¿Verdad que nos cuidan? Muchísimo. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Los telediarios se convierten en el caso. Los que tenéis mi edad recordaréis un periódico antiguo, un periódico que se llamaba El Caso, y como el nombre dice, solamente iban casos. Casos de asesinato, casos de robo, casos de las más espeluznantes troperías. Se llamaba El Caso y tenía mucha difusión. Bueno, pues los telediarios se convierten en el caso. Todos son las desgracias que han ocurrido y las que te quedan por sufrir. Es decir, que si no tienes bastante con que te cuenten las desgracias actuales,
ya te van previniendo de las futuras. Es decir, que si te encuentras en una pandemia actual, o al menos eso nos dicen, pues ya te están poniendo en aviso de que esta no va a ser la última. Es decir, van a venir más. Van a venir más y además la culpa la vas a tener tú. Es decir, ellos no van a tener la culpa de nada porque ellos están para ayudarte. Entonces, pues todo lo que te va a pasar es por tu culpa. Si es verano hay sequía y queda solo agua para una semana. Si es invierno hay inundaciones, hay catástrofes y en general el calentamiento global, la capa de ozono, la deuda nacional, la subida de impuestos, etc. Los bancos, que también hay que darles de comer aparte, te van estrangulando. Cada vez ingresas más para los recibos domiciliados. Cada vez el dinero se acaba antes. La luz y otros recibos suben sin previo aviso o se confunden, pero nunca a tu favor. Daros cuenta que siempre que se confunden, te cobran de más, jamás te cobran de menos. Qué caso, ¿eh? Qué cuestión tan rara que siempre que se confunden sea a favor de ellos. Usan tu cuenta sin previo aviso para quitarte dinero, impuestos que se inventan y te domicilian sin permiso o multas que no has estado atento. Te dejan sin dinero y a ti no te suben el sueldo. Menudo panorama, ¿verdad? Lo que tenemos que aguantar. Lo que tenemos que aguantar para que estos señores, los políticos y los de los bancos, nos cuiden. Es que sale muy caro el que te cuiden. Cuando eres víctima de todo esto, no te dejan estar en ritmo alfa, entras en ritmo beta. Y además le sumas algún imprevisto. Un golpe de coche, una enfermedad de un hijo. Ya tienes la dosis de ansiedad que ellos desean que tengas. Pero nunca olvides, y esto es muy importante, que tú tienes el poder. Puedes retrotraerte de todo esto con, por ejemplo, la meditación. Hay muchas técnicas. La doctora habla de la meditación. Hay muchísimas. E incluso puedes ponerte en ritmo alfa y que todo esto no te afecte. La meditación y el autoconocimiento te permiten objetivizar y pensar, y con ello te sales de la Matrix, aunque te lo pongan muy difícil. De lo contrario, vivirás dependiendo de las emociones que te genere tu entorno. Incluso puedes llegar a caer en manos de alguno o alguna bien intencionado, bien intencionada, que acabe vampirizándote. Y son las emociones las que suelen alterar el sistema nervioso vegetativo, que es una especie de ordenador, cuya función es mantenernos vivos y que hace que nuestro organismo funcione, segregando en cada momento y situación de nuestra vida la hormona o el neurotransmisor adecuado para mantener la armonía a pesar del medio en que vivimos. Pero el ser humano no tiene piedad con su organismo. Constantemente estamos alterando a este ordenador, a nuestro sistema nervioso vegetativo. Le engañamos. Al igual que nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí lo dejo, queridos amigos, porque no quiero hacerlo más largo. Conclusión, reflexión de este vídeo. Tenemos el poder, queridos amigos y queridas amigas cuánticas y cuánticos. Tenemos el auténtico poder. Ese poder que está en nuestro interior,
y que nadie ni nada nos lo va a poder quitar, ni siquiera el estado profundo, ni siquiera el estado menos profundo, ni siquiera los políticos, ni siquiera los bancos. Ese poder que tenemos interno no nos lo pueden quitar. Pero para eso nosotros, nosotras, también tenemos que poner nuestro granito de arena. Tenemos que tener nuestros momentos de reflexión para autoconocernos, para autocalmarnos y para entrar en estado alfa. ¿Qué es el estado de la felicidad? ¿Qué es el estado donde se expande la conciencia? Es ese estado que nos hace conectar con el yo soy. El yo soy es nuestro yo superior, ese yo que nos va bajando toda la información desde lo más alto, desde los niveles más altos hasta nuestro plano físico. Es la inteligencia y la sabiduría con mayúsculas. Pero como digo, para eso tenemos que poner nuestro granito de arena. Y eso no es tan difícil, queridos amigos. Yo, por decir algo, os diría, como os he dicho en muchas ocasiones, que empezarais por desconectar de los medios de comunicación masiva. Que empezarais por ver quiénes y qué situaciones son las que están actuando sobre vosotros como auténticos vampiros emocionales y pusierais remedio, cueste lo que cueste, porque os aseguro que va en ello vuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Y aquí lo dejo, queridos amigos y queridas amigas, por hoy. Ser muy felices, ser libres y ser cuánticos. Hasta un nuevo vídeo, si así lo tenéis a bien.